Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas, amigos, ahora con Tiro al Blanco. Les voy a enumerar el menú y luego vamos desarrollando, primero con lo que tengo en redes, porque ya la gente empezó a plantear sus temas. Yo tengo varios. Uno, mañana el gobierno dirá su última palabra en relación al caso de Portete y la participación y responsabilidad o no de funcionarias y funcionarios que acudieron a ese lugar a una reunión hace algún tiempo. Recuerden que esto fue denunciado por este diputado, por el Diario Extra, posteriormente por todos los medios de comunicación, y cerró este proceso La Nación en medio de una actividad policíaca, jurisdiccional, administrativa, de grandes proporciones. ¿Qué irá a decir el gobierno mañana? ¿Se queda la presidenta ejecutiva de Habdeba? ¿Se queda la integrante de la junta directiva de Incopesca? ¿Se queda el presidente ejecutivo de Incopesca? ¿Se queda el presidente ejecutivo del ICT? ¿Se va alguno de todos? ¿Se van todos? ¿Qué va a decir el gobierno? Ahí tenemos un tema. Otro tema, en el PAC se armó la de San Quintín. Hoy 7 diputados se salieron de la reunión de fracción con un documento firmado y dijeron: si Víctor Morales concurre, nosotros no participamos hasta que no ocurra algo que ellos exigen, que es que el órgano que estableció que Víctor Morales no podía integrarse a la fracción le diga que sí puede integrarse. Eso es la Asamblea Nacional del PAC, la misma que no se pudo reunir el último fin de semana. Asimismo, se desata otro polvorín en la Asamblea Legislativa con el presupuesto de la República. Un dictamen de mayoría afirmativo suscrito por 9 integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios y uno de minoría afirmativo suscrito por 2 integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y en medio, el hecho de que un diputado de la unidad firma uno y otro diputado de la unidad firma el otro, y eso se reflejó hoy en el debate legislativo. Algo más, la Corte Suprema de Justicia resuelve, creo que por 13-8, no discutir el tema del pago de las incapacidades al personal del Poder Judicial. Les refresco la memoria: en el Poder Judicial, una persona se incapacita y recibe el 100% de su remuneración. Eso fue objetado por la magistrada Nancy Hernández hace un tiempo, haciendo un estudio, lo presentó al Poder Judicial, la Corte Plena lo dejó pendiente porque había algo por resolver en la Sala Constitucional y hoy decidieron que no le van a entrar al tema. Y un grupo de vándalos decidió apedrear los edificios de la Asamblea Legislativa ayer, eso contra el edificio Sion y el edificio principal, donde quebraron algunas vidrieras. Los 3 fueron detenidos y serán debidamente procesados por un tribunal de flagrancia. ¿Qué resulte? Ya lo veremos. Esos son algunos temas que tengo en el menú. Vamos a abrir línea 905-222-0000 y empiezo con redes sociales. Maynor Anchía, quiero escuchar su punto de vista sobre la criminalidad actual. ¿Ven ustedes preocupación y seriedad en el gobierno? Ya le contesto. Micael Cael, la labor de la sub-17, comillas, un logro más de la administración Solís. Ah, caray. Calet Alvarado, yo quisiera ortigar al diputado Guevara porque cree que porque en su partido hay 4 gatos, los demás están igual. Esto es porque don Otto Guevara hoy en el plenario, con tal de ortigar a Liberación Nacional, dijo que la Juventud Universitaria Liberacionista eran 4 gatos y que
Por eso Liberación había mantenido el presupuesto del FES en complacencia con un minúsculo grupo de dirigentes estudiantiles. Obviamente le ha llovido a don Otto Guevara. Alguien que está aquí sentado le dijo que ojalá el movimiento libertario tuviera esos 4 gatos de la juventud universitaria liberacionista, que tal vez así se refrescaría y sería un poco más grande, pero la polémica en redes sociales está al rojo vivo. Micael Cael dice: los ticos tenemos que preocuparnos de la criminalidad, pero más tenemos que preocuparnos de la reacción de las autoridades. Bueno, voy a comentar ese tema concretamente y luego lo podemos ampliar. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. En seguridad, ¿qué creo? La situación es grave, el ministro Mata y su equipo han actuado con seriedad, con responsabilidad, pero el problema lo está desbordando. Necesitamos volver a los valores de la familia, necesitamos volver a los valores en la educación. Es imprescindible potenciar una mejor distribución de la riqueza. Empleo bien pagado es vital para que la delincuencia se frene. 4, la policía debe equiparse, prepararse, capacitarse idóneamente para nuevas modalidades delictivas. 5, el Poder Judicial necesita el instrumental de vuelo necesario, especialmente para combatir el crimen organizado, que es algo distinto a lo habitual. 6, la Asamblea Legislativa debe estar presta a aprobar la legislación que sea propia. Una de ellas, que creo debería salir a la brevedad, es la ley para restablecer el impuesto a las sociedades anónimas con una gradualidad y que permita recuperar los 45 o 50 mil millones de colones que no están entrándole al Ministerio de Seguridad. Pero hay algo que no está en esta enumeración y que no se lo he oído a ningún analista hasta hoy. Si, como esperamos, en Colombia se firma la paz, el narcotráfico va a buscar otras tierras, y las más cercanas y las más viables son Panamá y Costa Rica. Por eso creo que hay que potenciar a la fuerza pública y a los tribunales de justicia, y además que por fin se llegue a establecer una política penitenciaria, incluyendo la construcción de nuevos centros penales y un proceso de rehabilitación de quienes sean rehabilitables y de encarcelamiento inflexible para quienes no lo sean. Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya, Eddie Granados desde San José, Carlos Zúñiga desde Cartago. Don Jorge Arturo, adelante por favor. Voy a tomarle la última que acaba de decir usted. Nosotros necesitamos aquí la cárcel de Nicoya, que va a dar trabajo a 150 personas de aquí, de la zona. Yo hablé con Marcos Jiménez y él me dijo, le digo: Marcos, dígame por qué, para los que no saben, Marcos Jiménez es el alcalde. Marcos, ¿por qué se opone a la cárcel? Porque los más corruptos del país son la policía penitenciaria. Y le digo: Marcos, eso no puede ser, porque también hay corrupción en la municipalidad, hay corrupción en todas partes. Pues ese fue el argumento de peso por el cual él no quiere la cárcel aquí en Nicoya, y va a 150 personas las va a privar del derecho a trabajar en el sistema penitenciario. Y en segundo lugar, usted apoya el dictamen de mayoría de que se le den 30.000 millones a la Universidad de Costa Rica. Esos 30.000 millones son para pagarle pluses salariales y el 5% por devaluación monetaria. Pero resulta que la devaluación en este momento es al 1%, quizá al 2% para el año entrante, y se le va a dar una regalía a los profesores de un 5%. Eso significa 30.000 millones que todos los costarricenses tenemos que pagar, y no está la Virgen para tafetanes. Buenas noches y gracias. Muchas gracias a Jorge Arturo. En unos minutos le comento lo de la UCR. Eddie Granados desde San José. Sí, buenas noches, don Arturo. 2 cositas breves. Una vez, ojalá pueda hacer un programa con recomendaciones breves y pequeñitas para mejorar este país. Una muy sencilla, que todo el mundo la conoce, pero que nadie la implementa y que todo el mundo la ve, es que por qué los semáforos no trabajan en secuencia en San José o en todas las zonas de la capital. ¿Por qué tenemos que estar en la Bruca, que yo viajo todos los días parando un semáforo en verde, sigo al siguiente rojo, después al siguiente verde, y al final de cuentas no avanza nada? Y algo tan sencillo como que trabajen en secuencia. Y la
Segundo, los planes de gobierno, no sé para qué sirven, y al final de cuentas los gobiernos entran y comienzan a hacer un diagnóstico nuevo, botan todo el plan de gobierno que hicieron, tienen que implementar todo. Entonces, ¿cuál es el sentido de toda esa gente supuestamente conocedores que trabajan meses y años en un plan de gobierno apenas llegan al gobierno y tienen que cambiarlo todo porque todo lo que estaban planificando las hacen de nada siquiera? Muchas gracias a don Eddie Granados. Ya le comento lo que considero al respecto. Don Carlos Zúñiga. Aló. Don Carlos, muy bien. Vamos a parar las llamadas. Tema de cárceles. Bueno, en Nicoya hay una reacción formidable en contra de la construcción de la cárcel nueva. Yo respeto lo que vaya a definir el gobierno con el pueblo nicoyano. Quiero decirles que Alajuela no tiene ni más ni menos delincuentes porque la reforma está en Alajuela, siendo la cárcel más grande de este país. El tema no es dónde esté la cárcel, el tema es quienes no estén en las cárceles, en alguna medida, pero es un asunto respetable porque toda la ciudadanía considera que si no hay una cárcel en su pueblo no hay delincuentes, que si no hay un basurero no hay contaminación, y nada de eso es cierto. Sobre el asunto de la Universidad de Costa Rica, realmente para llegar a la decisión que hemos llegado quienes suscribimos este informe, en la particularidad de Liberación Nacional, que somos 3 diputados, en Hacendarios, hemos estudiado el tema en profundidad, hemos escuchado a gente joven, pero también hemos escuchado a los rectores, colectivamente. Aquí hubo 3 rectores explicando esto en el programa. Hoy volvimos a escuchar a las autoridades de la Universidad de Costa Rica y tengo que decirles, la mayor parte de las universidades en su cabeza están haciendo un gigantesco esfuerzo por revertir el crecimiento desbocado que tenían los presupuestos. Si lo logran o no dependerá mucho de las comunidades universitarias y de lo que hagamos las y los ciudadanos apalancando lo que ellos están planteando. Y desde luego todas las acciones deben ser dirigidas a reforzar la calidad de educación y de atención que se le dé a las y los estudiantes. Yo menciono que para mí un ejemplo excepcionalmente notorio es la UTN, es la universidad más joven y las modalidades que tiene de admisión, de seguimiento, de apoyo con becas son extraordinariamente democráticas y socialmente solidarias. Ojalá sigamos viendo estos reflejos en otras instituciones. Me consta, por ejemplo, el trabajo que han venido haciendo en el Instituto Tecnológico, en la propia Universidad de Costa Rica, en la UNED, en la UNA. Nunca estaremos satisfechos, pero hay una mejora significativa. Veamos qué tenemos en redes sociales antes de abrir línea nuevamente. Dice Darwin Pérez: aquí los escucho como siempre, bendiciones a todos en cabina. Muchas gracias, don Darwin, igualmente un saludo a la distancia. Arturo Donson: saludos Ortigas, mi preocupación es por qué la Defensoría no puede ver un micrófono mal puesto, porque hoy llega a figurar con asunto mantequilla, pero los sindicatos hacen y deshacen y ahí no meten la cuchara. No, yo creo que han hecho un gran trabajo en la Defensoría para tratar de apaciguar conflictos importantes como el que hay con Sintrahab, pero nunca es suficiente. Realmente la relación con los sindicatos del sector público no es de la Defensoría, es del gobierno, cualquiera que sea. Micael Cael, conectado con la Ortiga desde la ex Suiza centroamericana. No seamos pesimistas, Micael, no comamos carbón de quienes desearían tener la vida que tenemos en Costa Rica, y hablo de algunos europeos. Randall Murillo: caramba, es que aquí se me metieron por otro lado. Francisco Benavides: este presidente está más perdido que una cabra en un repollal. Eso me parece que es de otro programa. Bueno, ahí estamos entonces con esta parte de hoy. Veamos qué nos dicen en Twitter otras personas que también se apuntan con la hora que Ortiga. Micael Cael: Costa Rica no necesita un ejército, pero sí un cuerpo de defensa nacional. Maynor Anchía: siento que vivimos una tragicomedia, es indignante y preocupante, por momentos siente uno una gran impotencia.
Dice Maynor Anchía, dirigido a Micael Caeli Ortiga, están inventando el experimento y no asumen posición responsable. ¿Qué lección nos dieron? Esto tiene que ver con... no, es el tema de la criminalidad, otra vez. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que usted nos acompañe. Don Eddie Granados, el tema de semáforos, seguro usted me vio sonreír, es que pienso igual que usted, yo no entiendo, hasta nos han hablado de semáforos inteligentes y son burrísimos. Uno toma la avenida Segunda y la calcula y voy a ganarme todos con calles limpias y aún así tiene tropezones. Y en cuanto a los planes de gobierno, el plan de gobierno debería ser de aplicación obligatoria salvo justificación explícita, y así debería empatarse el plan de desarrollo y los presupuestos. Pero ocurre que el partido A gana y cuando llega dice, no, es que lo que yo creí que era ya no es, y ahí a todos nos dan a tolillo con el dedo, y seguro usted me lo atribuye a mí porque he sido gobernante y he sido dirigente político, y es muy probable que también haya incumplido con esa responsabilidad. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Alejandro Quiroz, Jorge Marín y Eric Armijo. Don Alejandro Quiroz, desde San José, adelante, por favor. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Encantado de escucharle. Y mire, un consejo a la gente de Nicoya, no sean tonticos. Una fuente de trabajo, llegan gente que va de visitas, por lo menos un vaso de agua se toman allá en Nicoya. Va a llegar visitas, va a llegar comercio. No se queden así cruzados, están ahorita en este momento por 2 pintos, me consta que una amiga me lo contó, 2 pintos y les cobraron 8,000 colones. Con eso no va a surgir el pueblo. La llamada era más que todo porque yo escucho la transmisión de la Asamblea Legislativa en las tardes. Me tocó hoy escuchar donde estaban analizando unas mociones y todos los diputados hablan de cosas que no tienen nada que ver con la moción. Incluso me gustaría oír su opinión al respecto. ¿Es legal que los diputados, usted no, porque yo usted sí lo escucho conscientemente, usen el tiempo de la asamblea para hablar de cosas que no tengan nada que ver con la moción? Me gustaría oír su opinión al respecto. Gracias. Con mucho gusto, lo hago en unos minutitos. Mociones. Jorge Marín, desde Guadalupe. Buenas noches, don Rolando, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien, por dicha. Don Rolando, una tarjetita roja ahí para los diputados, se la dejo picando en el área. El otro día vino un experto alemán de educación dual y oí de boca de él que al final ninguno de los diputados llegó a hacerle preguntas. Ahí se la dejo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Eric Armijo. Buenas noches, don Rolando, un gusto, un placer, como siempre, yo siempre haciendo observaciones en relación a la cultura musical. Me hace gracia que se esté polemizando alrededor de hacer una cárcel cuando ojalá sería bueno hacer más violines en vez de más tractores. Se lo digo porque soy maestro, educador de música profundo, y a veces me da tristeza ver tanto talento que está en las escuelas y no se aplica la ley 8899 que obliga o que de alguna manera debe coaccionar al Ministerio de Educación para que impulse los talentos. Y también me causa cierta tristeza que los artistas de ese país no se puedan insertar dentro del sistema educativo que es tan importante ahora, y se ponen un montón de chavalillos nuevos con títulos que llegan a hacer un papel que no es el que uno espera o con el que uno le enseñaron. Esta ley 8899 es muy importante, y hay otro artículo que está como el 223 en el estatuto cuarto, el título cuarto de los servicios de los estatutos de servicio civil, en el cual se impide al artista de verdad sentirse estimulado dentro del Ministerio de Educación. Y ahora que el tema es amplio, esto de los artistas, ojalá lo retomaran, porque parece que es algo muy muy pequeño, pero es algo muy fuerte para convertir un país en algo más beneficioso. En vez de estar pensando en hacer cárceles, yo estaría pensando en hacer más bien orquestas o actividades para entretener a las juventudes que se nos están desviando por otros lados, viendo narconovelas, etcétera, ¿verdad?
Muchas gracias por su llamada y por su comentario. Don Eric, yo igual que usted quisiera mucho más música, más escultura, más pintura, más literatura, más oratoria, pero ¿qué hacemos? La delincuencia no se puede dejar libre. Si mejoramos, como mencioné, desde valores, familia, educación, empleo, ingreso, distribución de la riqueza, lo que usted plantea se puede convertir en una realidad. Mientras tanto, tiene que acompasarse el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad con la represión para quienes están descarrilados. En muchos casos, por ejemplo, la terapia penal con música produce cambios extraordinarios, o con arte, pero la represión tiene que darse. En cuanto a don Jorge Marín, yo no le contesto por mis colegas, pero sí de lo que he oído. No necesariamente porque venga un experto es la persona que va a llenar las inquietudes que haya. En la Asamblea Legislativa hay un grupo de diputadas y diputados que han trabajado el tema de educación dual con rigor y profundidad durante un largo tiempo, con apoyo de especialistas internacionales de muy alto calibre. Entonces, si no le preguntaron es porque hubo un entendimiento de lo que él planteó y de lo que tienen interiorizado las y los diputados. Alejandro Quiroz, hay dos dimensiones. Una dimensión es que formalmente el presidente de la Asamblea puede quitarle la palabra al diputado si está hablando fuera de orden. La decisión, digamos, un diputado puede hablar 5 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos sobre un tema. Pero si el presidente le quita la palabra, el diputado puede apelar. Al apelar, tiene el derecho de pedir un receso para preparar la apelación. Una vez que prepara la apelación, tiene derecho a hacer uso de la palabra por media hora y el presidente para contestarle otro tiempo igual. Y después viene la apelación. Y la apelación es revisable. En concreto, ¿qué hacen las presidencias normalmente? Conceder alguna elasticidad para que haya libre expresión y no perder el tiempo con procedimientos que serán más costosos en tiempo. Algunos diputados tendemos a hablar del tema que está, otros tienden a hablar de lo que se les ocurra. Pero hoy usted además notó algo interesante desde mi perspectiva. El presidente de la Asamblea se equivocó reglamentariamente, abrió a consideración mociones sobre el presupuesto sin haber puesto el presupuesto a discusión. Y eso suscitó un ir y venir un poco complejo. Y después, ya cuando se abre la discusión del presupuesto, cada diputado tiene derecho a hablar media hora. Y en esa media hora, con el presupuesto como telón de fondo, se puede hablar de cualquier cosa porque usted puede aplicar cualquier tema al presupuesto. Y ahí entonces la presidencia de la Asamblea tiene una gran tolerancia para que avance el consumo de tiempo. Vea si esto es así, que el presupuesto empieza hoy y debe estar votado el 27 de noviembre. Si no se vota, queda aprobado automáticamente en primer debate, porque el constituyente previó que la discusión es larga, es prolija, es diversa y por eso está el tiempo contemplado. Estamos entonces, vamos a una pausa y ya volvemos. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Seguimos, amigas y amigos, en Tiro al Blanco, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que hagamos democracia mediática conjuntamente. Les cuento otro tema, de esos que lo dejan a uno tan pensativo. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolvió el fin de semana pasado, el 30, que el alcalde de Coronado, Leonardo Herrera, es inocente de los cargos que se le endilgaron en un largo proceso judicial. Esto llevó a don Leonardo por la calle del sufrimiento y el dolor,
personal y familiar, estuvo suspendido, se sometió a todas las instancias hasta llegar a la sala tercera, que ahora le dice, usted es inocente. Paradoja, ya no puede ser candidato a la reelección porque en Liberación Nacional, aplicando el estatuto, lo dejaron fuera porque tenía procesos en firme. Ahora es inocente y ya no puede volver a meterse en la postulación. Qué duro, qué sufrido y qué justo al final de cuentas lo que resuelve la máxima instancia judicial en este campo. Esto lo menciono porque al final de cuentas en política alguna vez dije algo como esto: todo político es culpable aunque demuestre lo contrario. Suena duro, pero esa es la vida de nosotros los que estamos en esto. Y para gente que ha ido a la política a servir y no a servirse, es muy doloroso. Y este es el caso de Leonardo Herrera. Adolfo Campos desde Liberia, Alberto Castro desde Guadalupe. Adelante, don Adolfo. Muy buenas noches, don Rolando, buenas noches a todos. Buenas noches. Don Rolando, yo soy el que vengo diciendo que el fin del tiempo de una democracia sin ejército se acabó, que probablemente esto va a un ejército, entre otras cosas voy a decir, a cambiar la policía a que sea un ejército. ¿Por qué digo esto? Porque nos siguen agarrando de chanchos y todo lo que tiene que ver con el efecto de la delincuencia, con las drogas, no responde, no hay interlocutor. Eso con un mayor, con un general, eso se nombra un interlocutor. ¿Por qué? Porque ahí se llegaría a lograr lo que debe ser, que es regular la migración, la extradición. Recordemos que Pablo Escobar siempre dijo, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, y la impunidad. Eso no va a cambiar. Por ejemplo, Rolando, yo te lo aprecio, siempre hablo bien de usted, pero ahora dijo unos 3 conceptos como en medio minuto, 3 yucas, 3 cajitas blancas. Digo, por ejemplo, don Rolando, que en Colombia se va a acabar la droga. Jamás está, más bien se va a poner muchísimo más grande esa situación, porque quitaron el glifosato, desmoralizaron el ejército, y las guerrillas siempre van a seguir en eso, solo que mutan, ahora van para el ELN. Y después de otra cosa, que había que rehabilitarse, vea lo que gastó ahora doña Laura, $150 millones en supuesta rehabilitación, y eso no va a hacer nada. Esa es la situación por la cual aquí esto va a tener que llegar a nombrarse un solo interlocutor. La sociedad tiene que irse preparando, a menos, como dijo don Pepe, de que el gobierno cambie, pero como también dijo don Pepe, como no va a cambiar, probablemente eso va a pasar. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias, don Adolfo Campos. Ahorita le comento. Don Alberto Castro, desde Guadalupe. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Sí, nada más, así rápidamente, bueno, dichoso, el señor salió inocente, el alcalde Coronado. Decía usted, ¿verdad? Sí, señor. Pero también pudo haber salido culpable. Fue un asunto, no es culpa ni una gente ni de otra. El asunto es hay muy pocos políticos para un país donde hay tanta corrupción, y suena feo decirlo, pero hay muy poca gente que sale condenada para un país donde hay tanta corrupción y donde hay tantas instituciones que se ha comprobado que hay mucha corrupción, porque se han perdido millones, pero millones, y nadie sabe ni siquiera dónde están los culpables ni dónde está la plata tampoco. Ese es, y el otro punto es, don Rolando, si aquí hay, ahora que se habla tanto del presupuesto, si hay instituciones que tienen duplicidad de funciones, o sea, hay instituciones que hacen lo mismo que otras. ¿Para qué tenemos dos instituciones que hacen lo mismo? Si hay duplicidad de funciones, de ahí se pierde mucho dinero, ¿verdad? Porque incluso, estoy casi seguro que alimentan a las mismas familias esas instituciones, o sea, que hay vivillos que se alimentan de esa doble funcionalidad de las instituciones del Estado. Muchas gracias a don Alberto por su comentario, lo anotaré en unos minutos. Doña Katia Castro, desde Santana, adelante. Gracias, don Rolando. Qué interesante se puso el programa, y el compañero anterior tocó ese punto que a mí me inquietó cuando se empezó a hablar un poquitito de lo que se podría hacer en Costa Rica a nivel de cárceles y ese tipo de cosas con tipo reforma, y cuando el otro compañero introdujo el tema de la cultura, pues
a mí no me parece contradictorio, ni voy a entrar en polémica, me parece que ambas cosas se pueden llevar de la mano, pero lo que el compañero Castro dice es cierto. Aquí más bien ya hay un run de que se bajen las penas, de que sentimos ese sinsabor de las resoluciones que se dan en casos que de verdad preocupan. El monstruo sigue creciendo y, como dijo el compañero, es un país donde hay corrupción y no poquita, y es personal, ya es muy personal de mi parte, que no se puede dejar, no se puede tapar el sol con un dedo. Si ese monstruo se sigue dejando crecer más, lo que usted dijo, don Rolando, de que el asunto del narco y todo eso se puede venir para acá, si no es que ya está por ahí tomado el asunto. La verdad es que sí tenemos que preocuparnos, nada de estar reclamando que las penas se bajen. A la gente le tiene que dar miedo lo que está haciendo, hay que asustarlos para que esto se componga. Y la cultura, pues por supuesto, de la mano, hay que llamar a esas personas que son tentadas por medio de la cultura, como se hace aquí en Santana. Y ojalá que sigamos picando con eso. Muy amable, don Rolando, gracias. Mucho gusto, doña Katia. Bueno, efectivamente, el tema del narco, para agarrarlo de final a principio, no es que está para entrar, está en el país, está ubicado, está posicionado, está haciendo daño en muchos frentes. Don Adolfo, yo nunca dije que en Colombia se acababa la droga. Dije que si firman la paz va a haber un traslado de muchísimas de esas organizaciones a Panamá y Costa Rica, porque sin el apoyo de las FARC va a haber un vacío durante un tiempo largo, y ese vacío rapidito lo llenan de alguna manera. Sobre los programas de rehabilitación, yo creo en los programas de rehabilitación en todos los órdenes de la vida. El ser humano merece segundas oportunidades, no todos, ni todos las aprovechan, ni son ocurrencias, son planes, es ciencia, y hemos dejado de hacerlo en Costa Rica. Sobre el ejército, seguiremos pensando de manera distinta. Yo me siento tan tranquilo de que no haya ejército, usted se sentiría tranquilo si hubiera ejército. Le respeto su punto de vista, pero yo creo que Costa Rica ha sido diferente por la carencia de ejército. Que sea suficiente a futuro, no lo sé, espero que sí. Don Alberto Castro, el tema de la duplicidad sí es lamentable. Aquí hay instituciones que podrían funcionarse, pero es muy difícil, especialmente mientras no haya una legislación que permita ordenar todo el tema del crecimiento del aparato estatal. Estamos en la hora que Ortiga, dice Gerardo Bermúdez. Lo de la cárcel de Nicoya trata en realidad de un tema nuevo e innovador en cárceles, mismo que no deja de ser cárcel, pero obliga al privado de libertad o beneficiado a laborar en un taller de su elección, o que se le asigne el tema de empleo directo en poblados donde no hay mucho. Es excelente y una inversión gigante donde muchos van a tener oportunidad de vender bienes y servicios. Eladio Jiménez, mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que existen 8 consejos de distrito. ¿Por qué no le da espacio igual que a los alcaldes de cantón? Yo soy candidato a la intendencia del Consejo de Distrito de Cervantes. Con mucho gusto, don Eladio. Consígame 2 o 3 colegas suyos y hacemos el programa. Mándeme sus coordenadas y yo lo localizo. Lo que no es posible es que pueda llevar una candidatura por programa, porque este programa no es un programa municipal. Pero sí me interesa mucho el tema de los consejos municipales de distrito. Si las 3 candidaturas son de un mismo partido político, no hay problema, lo prefiero. Yo no tiendo a que el programa sea debates, eso lo van a hacer Randall Rivera y los compañeros de la emisora y de Noticias Monumental, pero sí estoy interesado y dispuesto a dar el espacio. En cuanto a Walter Solano, ¿cómo un alcalde puede referirse así de la policía penitenciaria? Luego, Orlando Palma, con el asunto de la paz con los guerrilleros del gobierno colombiano, Costa Rica tiene que restringir visas a colombianos participantes en esa guerra. Enrico Quiroz, lástima que esos beneméritos de la patria no le dieron fuego a ese cucarachero de la Asamblea Legislativa, son héroes. Don Enrico, qué triste que haya personas que piensen
y se expresen como usted. Póngase a pensar que en este país se quemara todo lo que no le gusta a uno. Es posible que haya alguien que ya lo hubiera quemado a usted. Y no se trata de eso, las diferencias se resuelven dialogando, construyendo, educándose, edificándose, combatiendo lo adverso, pero no con afirmaciones como las que usted señala, porque esto es absolutamente contrario a nuestra nacionalidad, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar. Le digo esto con mucho respeto, sin consideración de que yo sea diputado. Eso no tiene ninguna importancia para estos efectos. Luego nos dice don Gerardo Bermúdez, Rolando, lo de la cárcel de Nicoya, no, eso ya lo comentamos. Fernando Hidalgo, en este país la policía no trabaja como debería, necesita redadas en todo el país que revisen carros, personas, y le aseguro que se cura la guerra narco y los narcotraficantes, y que se haga respetar la ley de migración. Esa es la cura de la seguridad, no es más ley, es trabajar como se debe. Don Fernando, tendiendo a coincidir con usted, le quiero decir algo, porque con frecuencia le cargamos la mano a la policía, pero le menciono una cosa: no es la policía ni es la ley, es la Sala Constitucional la que dice que no se pueden hacer redadas. Porque en el momento en que hacen una redada y viene usted en su carro, o vengo yo en mi carro y no tengo ningún antecedente delictivo, están violando mis derechos individuales. Y la Sala Constitucional, con base en la Constitución, dice que esos derechos son inviolables. Vea qué difícil es alcanzar esos equilibrios para reforzar la seguridad del país. Dice Miguel Arroyo, bueno, esto es en relación con Luis Guillermo Solís, Félix Guzmán también, José Bolaños también, y ese tema fue de los programas de la semana pasada. Vamos a ver qué tenemos en Twitter para entrar con las llamaditas siguientes. Maynor Anchía, voy. Micael Cael, es hora de llamar a Maynor Anchía, las cosas por su nombre, el riesgo es latente. Es cierto, David Scott. Con respecto al salario único, es mejor homologar al servicio civil, ya que en próximos aproximadamente 17 años es menor que el único y luego son similares. Es una materia técnica. Lisette Villalobos, ¿por qué no invitar a varios exministros? Lo voy a considerar, me parece que es una buena idea. Está hablando de seguridad. Maynor Anchía, qué fiasco, en verdad que aquí aplica aquello de mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Se tienen una charanga, obviamente don Maynor no se refiere a ustedes y a mí en la hora que Ortiga, se refiere a asuntos de gobierno. 905-222-0000, el acceso telefónico para la última ronda de llamadas. Don Víctor Sánchez dice, el gobierno ni Luis Guillermo son malos, lo que pasa es que los diputados no tienen vergüenza y no trabajan por Costa Rica. Bueno, don Víctor, viera que este es un diputado que tiene vergüenza, que trabaja todas las horas que usted se imagine y que a veces no logro alcanzar las metas porque es difícil con la modalidad que ha establecido este gobierno, pero le respeto un punto de vista. Félix Guzmán, el gobierno ha fallado porque irresponsablemente prometió, aprovechando la ignorancia de muchos electores, y no sabe ni cómo hacer algo. Carlos Alberto Murcia, son los mismos vicios de los gobiernos anteriores. No se cumplen las expectativas, todos los que le dimos el voto esperábamos un gran cambio de rumbo que nos ha trazado. Los políticos durante muchos años atrás no se les opone, más bien se ha aliado a los culpables de tener este país en esta situación y se monta en la misma retórica de los gobiernos anteriores tratando de hacer creer que el país está bien, cuando es lo contrario. No ha aplicado la austeridad y las instituciones públicas hacen lo que les da la gana. Alberto León, Januario Sánchez, Fernando Blanco, y vamos cerrando con ellos. Don Alberto León. Mis respetos para usted, señor diputado, de verdad que sí, mis respetos, porque es el único diputado que he visto yo que da la cara por el pueblo.
Muchas Lo gracias. felicito más bien, ojalá hubieran más diputados como usted. A pesar de que estas son situaciones que uno conversa y yo sé que usted puede nadar contra corriente y le va a costar mucho hacer ciertas situaciones ahí, pues en la asamblea, ¿verdad? Porque es como todos pensamos diferentes y hay situaciones diferentes que los diputados pues son flojitos y cuestiones como la seguridad son preocupantes. Lo que estaba comentando un señor ahí de la policía, mire, yo pues por accidente laboral, yo 23 años de carrera policial, desgraciadamente por el accidente laboral ya llegué hasta el tope. Pero para ese señor que habló de la policía, prácticamente la policía no tiene la culpa. La culpa la tiene la Sala Constitucional, en muchas ocasiones los fiscales que no estudian bien los casos. Si bien es cierto, el tiempo que yo estaba, el tiempo de los 90, todavía el año 2000 se hacían redadas y muy satisfactorias porque salían muchos sujetos con órdenes de captura. Y usted, diputado, tiene que estar, me imagino que muy enterado en eso o testigo de eso por todas las noticias. Uno de los cuerpos muy importantes que hubo en Fuerza Pública fue Radio Patrulla, la dirección de Radio Patrullas, que hizo una excelente labor. Hay muy buenos policías en el país, excelentes policías, y como le digo, le vuelvo a reiterar, la policía no tiene la culpa. La Sala Constitucional tiene mucha culpa en esto. Migración no tiene la culpa. Está atado de manos en muchas situaciones que ciertas situaciones judiciales no la dejan trabajar como tiene que ser. Por eso el país está como está, con mucha delincuencia, no solo tica, sino extranjera. Ese es mi comentario, señor diputado. Tengan muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a Alberto León. Desde, bueno, ya me lo borraron, desde Atillo, creo. Don Januario Sánchez, desde San Carlos. Adelante, por favor. Buenas noches, caballero. Vea, la inquietud mía y la pregunta y toda la incertidumbre que le pasa a uno por entre la cabeza, porque uno no es político de carrera, ni abogado, ni conoce de leyes, pero uno lee los periódicos y Dios le da algo de inteligencia a uno para poder discernir o no. Todo lo que se está gestando con esta cuestión de que en Costa Rica se están formando dos bandos ahora, el empleado público y el empleado privado. Se está formando una pugna porque los sindicatos, aliados con los funcionarios de mando medio de todas estas instituciones públicas, Recope, Caja, ICE, etcétera, etcétera, se quieren echar a la bolsa las ganancias de todas esas empresas, pagándose en esos sueldazos y pagándose en todo ese montón de cosas que se pagan, al menos en Recope que estoy oyendo, que porque se le muere la mamá, que porque nace la mamá, que porque nace un hijo, que porque se va a casar, sabiendo uno que todas esas platas son producidas para cubrir la política que se llama justicia social en este pueblo de Costa Rica. Entonces, se está formando una pugna, porque estas personas, mediante acuerdos como el que firmó el presidente ahora en la última vez que se reunieron con estos sindicatos, resulta que las ganancias de estas empresas se las recetan ellos para sus bolsas, y nosotros vivimos, o la mayoría de costarricenses, porque somos la mayoría, los que trabajamos en empresas privadas, que los que trabajan con el gobierno, tenemos que verlos nada más y chuparse en el dedo. De las que yo no sé si estaré bien o estaré mal. Yo me quedo viendo cómo ellos se roban la plata, recetando sin salarios y beneficios, sabiendo nosotros que esas instituciones son del pueblo y que las ganancias de esas instituciones son para cubrir necesidades del pueblo, y ellos mediante tratados se la roban, la bolsa. Este pueblo, Costa Rica, ha sido gobernado toda la vida por liberación y por la unidad. Pin, ni pala, ni nada que ver con ningún otro partido político. A hoy por hoy se rompió el hielo y está gobernando el PAC. Entonces, ¿por qué es tanta la cosa que se ponen a hablar? Yo entiendo la cuestión esta del mando medio de las empresas del gobierno que presionan al Estado con una minoría en la Asamblea Legislativa para beneficiarse entre ellos y desfalcar el gobierno, porque eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo es que se le da permiso, por decirlo de alguna manera, a los funcionarios de las empresas privadas con tantos, con 10, con 15, con 20, con 30 años, corrompiéndose para que conozcan las leyes al dedillo y le digan a los sindicatos qué es lo que tienen que pedirle al presidente, y el presidente ser como un títere y nada más ir a firmar tratados con ellos? Muchas gracias, don Januario.
Ya entramos en la recta final, por eso paré ahí. Don Fernando Blanco, desde Coronado. Aló. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo le va? Bien, adelante. Rolando, estoy con respecto a lo que dijo ahora el alcalde de Coronado, Leonardo Herrera, que la sala tercera le dio, es decir, que era inocente. La pregunta es la siguiente: ¿fueron todas las causas que fue denunciado o solo una causa? Porque hay varias causas en contra de él. Y además, no creo que en un motelazo que salió en la televisión y salió en la prensa escrita, lo hayan puesto inocente, porque son recursos del pueblo y estaba en horas laborales en un hotel. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Desconozco si es una o varias causas. Solo sé que fue absuelto después de seguir todos los procedimientos. Bueno, sobre lo que dice don Januario, tampoco arremeter contra todos los empleados públicos es justo ni es conveniente. En el sector público hay una inmensa mayoría de gente honorable que la pulsea, que trabaja, que le pone empeño. Yo creo que en el sector público lo más deficitario a lo largo de los años han sido las jefaturas, donde ha habido cantidades importantes de personas cuyo fin es el de quincena y el de mes, que no tienen temperamento, actitud, agallas, pólvora para ordenar, para mandar, para controlar, y eso, póngalo usted en la pirámide y termina en un jerarca que permite esas cosas, pero aquí los mandos medios son durísimos de enderezar, y se lo dice alguien que no es mano liviana y que ya ha vivido esas cosas. A don Alberto, bueno, se lo pongo de esta manera: el tema de las redadas, el de diputados, ese lo dejo de lado. Yo participé en redadas en tiempos en que tenía menos juventud acumulada que ahora. Era parte de la reserva de la fuerza pública, entonces conozco esos temas en alguna medida. Estuve en el Consejo Nacional de Migración, entonces trabajamos conjuntamente en zonas de San José, de Alajuela. Es durísimo. En aquel entonces se podía, porque no era sala constitucional. Después ya no se pudo, entonces ahora hay que apegarse a lo que dice la Constitución y lo que la sala interpreta que dice la Constitución. Voy cerrando con los mensajes. Lisette Villalobos: convendría realizar una comisión de seguridad con exministro de Seguridad. Micael Cael: ¿qué problema con el empleo? Equifax contratará 400 personas, pero todas de nivel de capacitación alto y la gente sencilla. Bueno, hay que sumar y restar. Si hay empleo alto, hay encadenamiento. Si no hay en ninguno, no hay encadenamiento. Pedro Esteban: el malo no es el gobierno de la Asamblea, lo malo somos nosotros que elegimos este medio chop suey. Jaja. Y suelta la risa don Pedro Esteban para ortigar. Micael Cael cierra: si alguien encuentra una caja de cereal, el plan de emergencia para la próxima erupción seria del Turrialba, que lo comparta. Tengo que decirles algo que me dio mucho pesar. Hoy el diputado Gerardo Vargas Varela del Frente Amplio informó en el plenario que la Comisión de Emergencia decidió dar las ayudas a la población limonense afectada hace 3 meses por las inundaciones en enero del año entrante. Yo lo oí y me quedé completamente paralizado. Me resisto a creer que ocurra una cosa de esas, donde hay una necesidad, donde hay una institución y donde hay plata. Eso no debería ser así. En Facebook, últimos mensajes son de Juan Carlos Arrieta: hicieron fiesta con piñata con la banca de desarrollo, los bancos y sus allegados, revisen eso, qué mal. Fernando Hidalgo: yo por la seguridad mía, de los míos y de mi país, no importa que me revisen una redada, algo se debe hacer para revertir eso. Dígame qué podemos hacer, porque como pienso yo, le aseguro que más de un 70% piensan igual. Le aseguro, don Fernando, que usted y yo pensamos así, pero es un 95% que piensan distinto. Hagan redada, aprieten, pero cuando se meten conmigo, porque entonces yo voy a la sala constitucional. Esos somos los ticos. Todo está bien mientras afecte a otro. José Ángel Gómez: buenas noches, Rolando. El problema de la droga no es cultura
Imagínense cuánta gente vive de eso, porque la cosa en este país se complicó, lo que es conseguir trabajo. Claro, conseguir trabajo, conseguir ingresos, conseguir la comida, el techo, los servicios para la familia. Tiene usted razón, son elementos complementarios. Nos vamos, amigas y amigos. Esteban Elizondo, Rodolfo Chacón en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roberts y Rolando González en La Hora que Ortiga. Hoy ustedes entenderán por qué no hablamos de fútbol. Don Glenn Montero y yo estamos como rodillas zapateros, golpeaditicos. Y Marquito con el 3-3 está contento porque es un punto en casa ajena. En cambio nosotros perdimos 3 en casa propia. Prestada, pero propia para efectos de sede. Nos vamos, buenas noches, que descansen. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Robersi, en La Hora que Ortiga.